La batalla de Salamina, librada a finales de septiembre del año 480 a.C., entre una coalición de ciudades griegas y la escuadra persa aqueménida, dirigida por Aquemenes, hermano del rey Jerjes, también presente. Una batalla que ya en la antigüedad, ya en los meses y años posteriores a haberse librado, causó un enorme impacto en la sociedad griega, no solamente en la ateniense, como en el caso de Maratón, que se había librado 10 años antes, sino también en el conjunto del mundo griego. Pequeñas ciudades periféricas al inmenso imperio persa habían sido capaces de derrotar al gran rey. Incluso el propio dramaturgo Esquilo, que hoy valoramos por tantas otras cosas, pero que él a sí mismo se valoraba ante todo como combatiente en Maratón y probablemente también en la batalla de Salamina, escribió una de sus tragedias, Los persas, de una manera totalmente novedosa, en tanto en cuanto se reflejaba la victoria griega desde la perspectiva del derrotado, de la corte del gran rey que todavía no ha regresado y donde su familia recibe las noticias del desastre. Oh país persa y puerto abundante en riqueza, cómo de un solo golpe ha sido aniquilada tu inmensa dicha. La flor de los persas ha caído muerta. Sí, todo el ejército ha perecido. Y todo el ejército sucumbió vencido por la embestida de los navíos. Oh nombre de Salamina, el más odioso que pueda oírse. El poder terrestre, el poder continental, había sido derrotado por el poder naval, que es el eje que vertebra en buena parte las conferencias de este ciclo. Esta curiosísima foto nos muestra cómo esa valoración entusiástica desde el punto de vista griego del éxito de la batalla de Salamina ha perdurado incluso hasta la actualidad. En el mundo griego actual es relevante. Esta foto que tienen ustedes aquí muestra dos barcos en la lista de barcos en servicio activo de la Armada griega. Uno de ellos, la fragata de la clase Hydra, es la fragata Salamina, precisamente, la fragata Salamis, que recuerda la isla, pero también recuerda simbólicamente aquel conflicto que enfrentó lo que ahora es el Estado griego con lo que ahora, entre otras cosas, es el Estado turco. Hay simbolismos amontonados uno encima sobre otro. Y, en primer plano, modesto en tamaño, pero con una significación enorme, la Olimpias, la reconstrucción de una trireme ateniense, supuestamente, veremos más adelante que no es exactamente así, con el aspecto que habría tenido precisamente en esta batalla de Salamina. Pero vamos a entrar en antecedentes. Estamos en un Mediterráneo donde Roma acaba de salir de la etapa monárquica, es una república naciente que apenas controla unos kilómetros cuadrados en torno a la ciudad, en el Lacio, todavía no tiene un peso específico más allá del centro de Italia. En la península ibérica estamos en el periodo ibérico antiguo, donde están surgiendo los conjuntos escultóricos, como por ejemplo el de Porcuna, y en Grecia, tras 250 años de lo que llamamos el periodo arcaico, las poleis nacientes hacia el 750 se han solidificado, han crecido, han pasado por la etapa de las tiranías y está surgiendo una naciente forma de gobierno democrático, con la reforma de Clístenes al menos, en Atenas. Estamos en torno al 490 a.C. Un mundo griego que tiene colonias esparcidas por todo el Mediterráneo, sobre todo el Mediterráneo central, y que va a entrar en colisión con el gran mundo del Próximo Oriente, donde en los últimos siglos el gran imperio asirio, el imperio de Asurbanipal, ha desaparecido, ha sido sustituido rápidamente por el imperio neobabilónico y desde mediados del siglo VI, 50 a 60 años antes de Maratón, ha surgido la dinastía persa aqueménida, surgida de las mesetas de Irán en muy poco tiempo y bajo una serie de reyes de la dinastía aqueménida, fundamentalmente Ciro el Grande. El imperio aqueménida ha ocupado todo el Próximo Oriente, por el este ha llegado hasta las fronteras del Hindu Kush y del Himalaya, y hacia el oeste ha llegado al viejo Próximo Oriente, ha acabado con el imperio neobabilónico y bajo el Ciro el Grande se ha plantado en las puertas de Anatolia, ha derrotado al gran reino, al poderoso reino de Creso, el paradigma de riqueza Creso de Lidia, ha llegado al próximo, a la frontera de las ciudades griegas del Egeo, de las ciudades griegas de Jonia, y bajando por Fenicia
Después de acabar con el imperio neobabilónico, Ciro se ha aproximado a las fronteras de Egipto y su hijo Cambises también lo conquistaron. En muy pocos años, entre el 550 y el 500, no solamente todo el Próximo Oriente cae bajo el dominio del imperio persa, sino que Darío I, sucesor de Cambises, cruza el Helesponto y hace campañas en Tracia e incluso en Escitia. Pero problemas va a haber, y es que en todas las ciudades griegas ricas, poderosas, Mileto, por ejemplo, de Jonia, va a haber descontento ante este dominio del imperio persa, que mantiene a las aristocracias griegas locales, pero que siempre se muestran rebeldes. Y en el año 499 va a surgir una gran revuelta liderada por Aristágoras de Mileto, quien, entre otras cosas, va a conseguir, aunque no el apoyo de Esparta, que se mantiene aparte, el apoyo de dos ciudades del continente. Eretria, por un lado, que va a participar con solo 5 naves, y Atenas, que va a participar con 20, durante un periodo breve. Pero esta expedición de ayuda de los hermanos griegos occidentales hacia los griegos de Jonia va a llevar a la expedición contra la capital de la satrapía de la provincia persa en Sardes, el incendio de la ciudad y la ira furiosa de los persas. La rebelión va a ser aplastada, pero nos cuenta Heródoto que el propio rey Darío ordenó que se le recordara siempre: Darío, recuerda a los atenienses que te han humillado, se han permitido la audacia de cruzar el Egeo para atacarte en el núcleo de tu poder. Esta expedición de Eretria y Ática para Heródoto fue germen de calamidades tanto para griegos como para bárbaros. En efecto, Darío, enfurecido por esta muestra de desafío de unas pequeñas ciudades del otro lado del mar, organiza una expedición en el año 490 que efectivamente acaba por incendiar, saquear y esclavizar a los habitantes de Eretria, pero cuando intenta repetir el trabajo en Atenas es detenida esta expedición de tamaño medio en la llanura de Maratón, y la victoria de los atenienses y también de los plateos en la batalla de Maratón va a frustrar esta expedición de venganza, esta expedición de castigo que Darío había querido ejecutar. Darío, el gran rey persa, no puede consentir que esto se quede así, pero sublevaciones en Egipto y otros problemas internos hace que durante 10 años los persas no puedan volver a castigar a los atenienses. Pero en el año 480, un nuevo gran rey, Jerjes, se encuentra en disposición de completar la tarea que su padre no había podido llevar a cabo. No solamente dominar y derrotar a Eretria, sino también a Atenas. Y se prepara esa gran expedición. Y hay una figura que conviene recordar aquí, que es la figura de Temístocles, que precisamente en estos años, 4 años después del aplastamiento de la revuelta jonia en el 494 y hasta el momento de la invasión de Jerjes, fue el primero, nos dice Tucídides, que se atrevió a decir que los atenienses debían dedicarse al mar, y desde el principio colaboró en el establecimiento del imperio. Salvó a Grecia, dice Heródoto, completando Tucídides, al obligar a los atenienses a convertirse en marinos. Porque efectivamente en este momento se están poniendo en explotación las ricas minas de plata del Ática, en la zona del Laurion, en el extremo donde está el Cabo Sunion. Y como arconte, como uno de los magistrados de la ciudad, Temístocles consigue convencer a la ciudadanía para que el dinero, en lugar de repartirse en pequeñas cantidades entre los ciudadanos, se emplee para reforzar la flota. Pero como todavía la amenaza persa parece que está lejos en el horizonte, él dice que es para las luchas contra Egina, que es un enemigo tradicional, la isla de Egina, de los atenienses, y en principio este reforzamiento de la flota está destinada a enfrentarse a otros griegos. Es posible también que iniciara obras en la zona de lo que luego sería el gran puerto militar de Cea, en el Pireo, y ya justo cuando empiezan a llegar noticias a Grecia, en el año 481, de que Jerjes está reuniendo un inmenso ejército para atacar Grecia, una expedición mucho más importante que la que había llevado a cabo Darío en la época de Maratón, envía consultas al oráculo de Delfos a ver qué dice el oráculo. Y los sacerdotes de Delfos, muy informados de la enorme capacidad, de la enorme potencia del imperio persa y de su ejército, en una primera opción dicen: desdichados, huye al fin del mundo y abandona tus casas, y ante las desgracias comportaos con entereza. Es decir, el propio Delfos no ve claro que Grecia o que Atenas sea capaz de resistir al gran rey.
Pero se hace una segunda consulta ante lo poco alentadora que es esta primera, y en esta segunda, de manera délfica, es decir, de manera poco clara, se nos dice que el oráculo contestó: un muro de madera, único pero inexpugnable, que la salvación supondrá para ti y para tus hijos. Veremos luego la trascendencia de este oráculo y de esta empalizada o este valladar de madera. Pero, en todo caso, Temístocles consigue cambiar poco a poco el rumbo de la ciudad. En vez de recios hoplitas, como dice Platón, los convirtió en navegantes y marineros, y dio pie a la acusación de que había quitado a los ciudadanos la lanza y el escudo y los había convertido en adictos al banco y al remo. Hay una cuestión política aquí en la que no puedo entrar, y es el hecho de que los marinos de la escuadra ateniense no son esclavos, por supuesto, son hombres libres de clase baja, pero que ahora empiezan a exigir derechos políticos, dada su decisiva contribución a la victoria sobre los persas en Salamina. Sea como fuere, en el año 489, Atenas apenas tenía 50 barcos. Para enfrentarse con Egina tuvo que pedir ayuda a Corinto, porque le diera 20 barcos más, porque no tenía una escuadra digna de tal nombre. Tras el decreto de Temístocles, Atenas construyó 200 trirremes, 200 barcos de un nuevo modelo, del que hablaremos enseguida, como la Olimpias que hemos visto antes en la foto. Hay toda una discusión sobre si son 100 naves y luego 100 adicionales, pero en todo caso, el núcleo de la escuadra ateniense a partir del 485 va a ser 200 naves, que es una fuerza colosal para una ciudad griega, pero claro, palidece ante los 1.200 navíos que está reuniendo Jerjes en Dorisco, ya junto al Helesponto, más otros 120 barcos que ha reclutado entre los tracios y las islas europeas. En total, 1.327 naves que se aprestan a caer sobre Grecia. ¿Cuál es la estrategia que va a seguir Jerjes? No es una expedición marítima como la que hemos visto antes, que había cruzado las islas Cícladas para llegar a Eretria por mar, sino que se trata de una operación combinada que Esquilo, participante en los hechos, explica bien. El osado monarca del Asia populosa hace avanzar contra la tierra entera el humano rebaño prodigioso, por dos vías al mismo tiempo, confiado en aquellos que mandan por tierra su ejército y en los jefes firmes y rudos del mar. Es decir, es una expedición combinada, planificada así desde el principio, en la que el ejército de tierra avanza de norte a sur, bordeando la costa en tres grandes columnas paralelas, porque el ejército no puede marchar en una sola columna, el terreno no puede mantenerlo, agua y alimentos, y la flota va al tiempo avanzando por la costa al mismo ritmo que el ejército, con tres objetivos: darse apoyo mutuo, como dice Heródoto, la flota entera podrá apoyar al ejército y el ejército a la flota si su avance es combinado. Esto es lo que dice Aquémenes, que es el almirante jefe y hermano de Jerjes. Poder hacer desembarcos en la retaguardia griega, es decir, bordear cualquier resistencia desembarcando tropas en su retaguardia, como de Marato, el rey espartano exiliado, propondría a Jerjes, que se hiciera un desembarco aquí, en la isla de Citera, en la retaguardia griega, y transportar provisiones, dotaciones de los cargueros destinados al transporte de víveres y otros elementos de apoyo naval al ejército. Ante esta estrategia, ¿qué reacción pueden tener los griegos que ven aterrorizados lo que se les viene encima? Este anacronismo didáctico de una película del año 62 que todos ustedes conocen, de Rudolf Maté, El León de Esparta, muestra a un Leónidas que parece más bien un granjero de Texas y a un Temístocles ya mayor, planificando sobre un mapa tridimensional que no existía en la época, evidentemente, la estrategia griega, que ha de ser detener a los persas en algún punto de la costa donde la opción persa de flanquearles se anula. La primera opción fue junto al monte Olimpo, en el Tempe, pero había varias alternativas para que rodearan esta posición y los griegos decidieron plantarse aquí, en dos puntos concretos: custodiar el citado desfiladero y que la flota pusiera a prueba el Artemisio, ambos parajes próximos entre sí. La escuadra combinada griega se coloca en este punto, en el norte de la isla de Eubea, en la zona del Cabo Artemisio, que hay ensenadas y puertos naturales, y el ejército de tierra, un ejército de más de 10.000 hombres, no son los 300 espartanos, lo saben ustedes bien, en el paso de las Termópilas, con la idea de bloquear el avance griego y, en principio, intentar que la escuadra griega, que es combinada, es más poderosa comparativamente que el ejército de tierra, pueda causar daños serios a la flota persa e intentar detenerla. Lo de las Termópilas no era una expedición suicida, ni muchísimo menos. Sea como fuere,
la idea es que si uno de los dos elementos del cerrojo, bien el naval, bien el terrestre, cae, el otro se replegará. Abrónico, el mensajero ateniense de las Termópilas, un ateniense que estaba con los espartanos, cruzó a Eubea para avisar a la flota del destino triste de Leónidas y sus tropas. Al tener noticia de lo ocurrido, los griegos no pospusieron más la retirada. Al caer las Termópilas, la escuadra griega se retiró del cabo Artemisio marchando hacia Atenas. Todos ustedes conocen la historia básica de las Termópilas. Jerjes ataca frontalmente durante 2 días el paso. Al fracasar, el tercer día hace una maniobra de flanqueo muy hábil con los inmortales y el ejército griego se retira, dejando una pequeña retaguardia de espartanos y tespios que entretienen a los persas para que el grueso del ejército pueda retirarse. El paso no es, como es ahora, una zona llana, ni es un desfiladero, es más bien un paso estrecho entre el mar, que llegaba hasta aquí, con una fuerte pendiente, no es una playa donde uno pueda caminar en el agua, un espacio muy pequeño entre el pie del monte y el mar. ¿Cómo es la flota, que es lo que nos interesa ahora, no las operaciones terrestres, del gran rey? Pues ya lo hemos dicho, el imperio persa aquemenida, su núcleo, aristócratas, nobles persas, son jinetes arqueros, lanceros a caballo, son hombres de tierra adentro. Pero al llegar al Mediterráneo, todos estos pueblos, desde los egipcios hasta los fenicios, los chipriotas, se han convertido en súbditos del gran rey y tienen que aportar contingentes a la escuadra, que Heródoto resume con detalle y que además son razonables con lo que sabemos sobre las capacidades de cada región. 200 navíos egipcios, 300 fenicios, grandes navegantes, 150 chipriotas, pero también, como ven ustedes aquí, cientos de barcos griegos del este, ahora sometidos al gran rey, sobre todo después del fracaso de la rebelión jonia. Por ejemplo, 100 barcos jonios, en 60 eolios. Todo esto suma un total de 1.207 navíos que, según el propio cálculo matemático de Heródoto, supondrían 277.000 hombres, incluyendo la infantería de marina, los remeros y los marinos de cada barco. Muchos investigadores, y yo estoy de acuerdo, como Wallinga, que es un especialista en arqueología naval o en historia naval, Grundy, piensan que simplemente Fenicia, por ejemplo, no tendría 51.000 remeros para manejar estos 1.207 barcos. Y que posiblemente muchos de los barcos de esta escuadra irían en cuadro, es decir, irían con solamente una parte de su dotación, lo mínimo para manejarla y para navegar, pero como reservas para el futuro desgaste de la campaña, y que por tanto no los 1.207 barcos estarían activos. Si además se unen, como nos dice Heródoto, los 120 barcos que se reclaman a las ciudades griegas de la zona de Tracia, tendríamos una escuadra de 1.300 y pico barcos, que se considera logísticamente un imposible. Se han hecho muchas posibilidades que ahora no podemos estudiar porque no nos daría tiempo. Se ha propuesto que de aquí habría que descontar los 674 barcos de guerra que se utilizan para hacer los puentes sobre el Helesponto para que pudiera cruzar el ejército de tierra, lo que dejaría una fuerza de unos 650 trirremes, que es plausible. Pero es que además a estos 1.327 habría que añadir 3.000 naves ligeras, pentecónteras, y barcos de transporte para víveres, para caballos, para agua, etc. Lo cual es una fuerza colosal. Hoy en día hay un cierto consenso en que, digamos, la parte activa de combate de la escuadra persa debía andar en torno a los 650-700 trirremes. Toda esta tabla, que es muy complicada y que dejo aquí para que luego, cuando esté subida a Internet, ustedes puedan despiezarla y ver las fuentes originales de cada afirmación, simplemente nos permiten, resumiendo y sintetizando, decir que la flota griega en Artemisio supone un total de 324 naves, menos 53 que están en reserva en el Euripo, en total 270 barcos trirremes, es decir, barcos de guerra de primer nivel, y 9 pentecónteras, enseguida veremos la diferencia, que es una fuerza muy considerable, y contra ello se abalanza esta fuerza persa inmensa. Lo que pasa es que los persas tienen mala suerte, el manejeo es muy traidor en muchas ocasiones. Y luego, aquí hay 2 tormentas que causan graves daños en la escuadra persa porque le pilla junto a la costa, que es el peor sitio para estar navegando en un barco de madera. De hecho, la primera maniobra de Jerjes es, mientras choca frontalmente con los defensores de las Termópilas en tierra, ordena que 200 barcos rodeen la isla de Eubea
para atacar por la retaguardia o bloquear la retirada del conjunto de la escuadra griega que está en la zona del estrecho de Eubea, impedir que pueda salir. Si lo consigue, aniquilará al grueso de las fuerzas navales griegas antes de comenzar el núcleo de la campaña. Lo que ocurre es que en una segunda tormenta, esta escuadra de 200 barcos es prácticamente aniquilada. Si a eso unimos una serie de combates navales, que ahora no vamos a entretenernos en ellos, en esta región, en torno al cabo Artemisio, lo que ocurre es que la armada persa sufre en estos días, en 3 o 4 días, un gran desgaste. Entre los días, digamos, T5, T-5, es decir, 5 días antes del asalto primero a las Termópilas, en el cabo Sepíade hay una primera tormenta que hace que se pierdan casi 400 naves, lo que no sabemos es si eso incluye también navíos de transporte o navíos ligeros. Luego los griegos capturan 15 naves persas anteafetas. Luego se envían 200 naves para rodear Eubea, como les he dicho, y pillar por la retaguardia a los griegos, pero una tormenta la destruye aquí. Mientras tanto, en el norte, en el Cabo, hay otra batalla en la cual se capturan 30 barcos persas, es decir, que entre tormentas, sobre todo, y algunas batallas navales menores, hay un progresivo desgaste de la armada persa, un desgaste muy serio. Lo que ocurre es que, mientras los griegos están haciéndolo bastante bien en el mar, en tierra están siendo cercados y aplastados con la muerte de Leónidas, los tespios y los espartanos. El resultado es que 2 días después del comienzo de la batalla de las Termópilas, la flota griega se retira. ¿Y qué tiene que decir Heródoto todo esto? Pues es muy perspicaz. Todo esto sucedía por voluntad divina, para que la flota persa se equilibrara con la griega y no gozase de una neta superioridad numérica. Toda la operación en Termópilas, a pesar de ser un desastre militar, que lo es, y las batallas navales y las tormentas en la zona de Eubea, lo que hacen es desgradar o desgastar considerablemente, mucho más que en el caso de los griegos, a la flota de Jerjes. De modo que entre las pérdidas en el cabo Sepíade, 400 trirremes y cargueros, más las 200 de Eubea, se han perdido casi 600 barcos, más luego las perdidos en las 3 batallas, 3 combates en torno a Artemisio. Por eso, unos días después, al llegar frente a Atenas, el almirante Aquémenes le dice a su hermano el rey: si tras los recientes contratiempos que han supuesto el naufragio de 400 naves, aquí se está refiriendo aparentemente solamente a este episodio, privas a la flota de otras 300 para enviarlas a costear el Peloponeso, nuestros enemigos van a estar en condiciones de hacerte frente, porque estás dividiendo tus fuerzas. Pero es interesante porque Aquémenes está intentando evitar que el rey vuelva a repetir lo de Eubea, separar parte de la flota para rodear a los griegos por mar y desembocar en su retaguardia. Aquémenes prefiere mantener la escuadra a la flota persa unida, en lugar de dividirla para atacar por la retaguardia, que es una aparente táctica estándar de los persas. Lo hemos visto en Eubea y lo vamos a ver ahora enseguida en Salamina. Pero claro, les estoy hablando de barcos, de la trirreme y de pentecónteras, y conviene que hagamos un pequeño paréntesis para entender cómo son estas naves. Desde el siglo VIII a.C., es decir, el comienzo del arcaísmo griego, el nacimiento de la polis, el comienzo de la colonización en Sicilia y Magna Grecia, el navío de guerra estándar, porque ya es un barco de guerra dedicado sobre todo a la piratería del mundo griego, es la pentecóntera, prácticamente una gran canoa con 25 remeros por banda, en total 50 remeros, de ahí el nombre de 50, que puede llevar un mástil con una vela cuadra para cruzar en mares amplios, y que se ha hecho una recreación que es esta de aquí. Es como una enorme canoa sin bodega, pero que es un barco ágil, maniobrero, en los primeros momentos sin espolón, luego se le irá añadiendo espolones, y desde luego ya los textos griegos de la época distinguen entre: no navegamos los focenses en naves redondas, sino en pentecónteras. Entre estos navíos dedicados a la guerra, más bien a la piratería, y navíos de mucha mayor manga, de casco mucho más ancho, redondeados, como este más tardío, pero que nos da muy bien el aspecto, los navíos de carga, que tienen bodega, que cuando se hunden a plomo y por tanto pueden ser excavados. Un barco de este tipo, cuando se hunde, lo que se hace es convertirse en un montón de astillas y de tablazón que el mar se lleva porque no tiene bodega ni una carga de balasto importante. De hecho, ya en el siglo VII, es decir, un siglo después de la aparición de la pentecóntera, tenemos en vasos griegos o en vasos etruscos, como esta cratera firmada por Aristonoto, encontrada en Etruria, del siglo VII, esta diferencia entre barcos de guerra
y barcos mercantes. En este caso, unos piratas están atacando un barco mercante que también lleva hombres armados a bordo, pero no es un barco diseñado para la guerra. Bien, esta Pentecontera es el barco de guerra estándar desde el siglo VIII hasta mediados del siglo VI a.C. y todavía existen en pequeños grupos como navíos de reconocimiento o para enviar mensajeros en las flotas de Jerjes o de Atenas. Pero en el siglo VI, finales del VII, ya hacen falta barcos más potentes para cruzar el mar con dotaciones mayores, con mayor carga si es necesario, con mayor aceleración para combatir con espolones, con mayor capacidad, por ejemplo, para que algunos remeros descansen mientras otros bogan, y eso va a llevar a crear nuevos tipos de naves. Lo que ocurre es que en el Mediterráneo hay un problema, que es que hay un límite para el tipo de construcción naval de la época de unos 32 a 40 metros, como mucho, de eslora para los barcos, porque está el problema del quebranto y del arrufo. Quebranto es que, dado el ritmo de las ondas, en este caso de las olas, hay momentos en que con un barco de más de 40 metros, a menudo la zona central del barco va a estar sujeta por el agua, pero proa y popa va a estar en el aire y va a tender a quebrar en este punto. O el arrufo, que es justo lo contrario. En el seno, entre dos olas, el barco puede quedar sujetado en el agua a proa y a popa, pero en la zona central toda la obra viva queda al aire y también tiende a quebrar. Y esto hace que los barcos no puedan razonablemente superar esa eslora durante estos siglos. A eso se añade que los barcos de guerra son barcos muy largos y muy estrechos, una relación de eslora-manga de 7:1, y no se construyen como luego a partir de la Edad Media con un esqueleto, una buena quilla, un codaste a popa, unas cuadernas que hacen de costillar y luego se forra con las tracas y se hace el forro del barco, sino que se construyen primero el forro y luego se refuerza el interior. Y eso hace que estos barcos tengan una cierta fragilidad estructural. Frente a un espolón de bronce de 200 kilos, se deshacen ante un impacto y en 3 minutos, se ha calculado, pueden embarcar 18 toneladas de agua, se deshacen. De manera que estos barcos requieren mantenerse en esa eslora de 32-35 metros como mucho, y además han de ser reforzados con elementos como grandes cabos tendidos a lo largo de la regala, a lo largo de la borda del barco, que permiten tensar la estructura del barco para evitar que el quebranto y arrufo causen demasiados daños. El resultado es que, como no se puede hacer que el barco crezca en longitud, se hacerle crecer un poco en altura, creando los primeros birremes, los dieres, posiblemente surgidos en Fenicia en torno a finales del siglo VIII a.C., es decir, 60 años después de las Pentecónteras que hemos estado viendo. Este es un relieve asirio que refleja un barco fenicio del rey Luli de Sidón que huye, un barco que ya tiene un espolón a proa y que tiene 2 filas de remeros. La idea es la aparición de la birreme, donde se duplica el número de remeros, por tanto la potencia, la capacidad de que una bancada de remeros descanse mientras la otra boga, levantando en vertical, creando 2 posiciones de remo. Bien, pues con esto se consigue aumentar la potencia, la velocidad, que puede llegar a 12 nudos en arrancadas y 8 nudos en velocidad sostenida, es decir, casi 15 kilómetros por hora, y una mayor aceleración en boga de combate, capacidad de carga en caso necesario. El siguiente paso lógico es, en lugar de 2 filas de remeros, 3. Y es así como surgen la trieres, la trirreme, que parte de un dato clave que nos da Tucídides, y es que cada uno de los 170 marineros de una trieres llevaba un remo, y había agrupaciones de 3. El único relieve que con cierto detalle representa la estructura de una trirreme en el mundo antiguo es este relieve, el relieve de Lenormand, que está en la Acrópolis de Atenas, de finales del siglo V, es decir, casi un siglo después o 70 años después de Salamina, pero el entender toda esta masa de líneas, de remos, de tablazón, de tracas del barco es una verdadera complicación. Pero el caso es que surge una trirreme. Se discute la fecha precisa, si es en torno a mediados del siglo VI, en torno al 550, en torno al 600, un poco antes. Hay debates si esto surge en Fenicia, como parece lógico,
en Egipto, según Heródoto. Incluso Tucídides se dice que los corintios fueron los primeros en ocuparse de las construcciones navales con técnicas muy semejantes a las actuales, del siglo V es cuando escribe Tucídides, y que las primeras trirremes de Grecia se construyeron en Corinto. Es decir, hay debate. Pero sea como fuere, al comienzo de las guerras médicas, es decir, cuando Jerjes avanza sobre Grecia con esta enorme fuerza, la trirreme es un barco relativamente nuevo, relativamente reciente en su diseño, y de hecho, hacia el año 500, es decir, 20 años antes, tanto en Jonia como en la rivalidad continental entre Atenas y la isla de Gina, hubo una verdadera carrera naval para sustituir las viejas pentecónteras de un solo banco de remeros por estas trirremes. Ha habido un enorme debate sobre cómo eran estos barcos, cuál era la estructura de los remeros, pero hoy por hoy se ha llegado a un cierto consenso, salvo Alec Tilly, del que no voy a hablar porque es muy complejo, y algún otro autor, hay una cierta idea consensuada de que se trata de barcos con 3 niveles de remos a 3 alturas, remos de la misma longitud, porque es la única forma de que boguen al mismo ritmo y con el mismo alcance, y para ello es necesario que el remero superior no esté en vertical muy alto sobre el segundo remero, el cigote, sino el tranites está sobre una especie de postizo, la parexieresia, este de aquí, añadido al casco del barco, que permite que el remo salga antes y, por tanto, entre en el agua al tiempo que los otros remos de los niveles inferiores. Esta sería la disposición. Y eso nos lleva al barco que les enseñaba al principio, la Olympias, el resultado de un proyecto masivo de arqueología experimental, carísimo. Lo inició Frank Wells, un mecenas que era banquero, pero luego tuvo que intervenir el Ministerio de Cultura griego, incluso la Armada griega, que se dieron cuenta de la oportunidad. Por fin, después de 2500 años, una trirreme surca las aguas del mar Egeo. Y esto fue un verdadero revulsivo en la mentalidad griega y entre todos los arqueólogos experimentales del mundo. Un equipo muy importante de arqueólogos, arquitectos navales, especialistas, consiguieron reconstruir una trirreme griega del siglo V a satisfacción, salvo en algunos detalles, de la mayoría de los especialistas. Ahora bien, y esto es lo que al principio les decía, este modelo de trirreme, fíjense que lleva una cubierta corrida, con un espacio interior, con una pasarela más baja para poder permitir acceso a los remeros. Por supuesto, los mástiles se retiraban en combate, se dejaban en tierra al combatir, en batalla, pero es un modelo que es probablemente a lo que Polibio, un autor griego posterior, se refiere cuando habla de modelos catafractos, protegidos, y es esta cubierta corrida, que hace que sea un barco pesado, relativamente pesado, porque con una eslora de 37 metros más o menos tiene un desplazamiento de 26 toneladas y 42 toneladas a plena carga. Es un barco relativamente pesado, pero mantiene todos estos elementos estructurales de remos de la misma longitud y qué mejor prueba de ver si el relieve Lenormand funciona o no que verlo navegar. Vamos a ver en un pequeño vídeo de la Armada griega la Olympias en acción.
me digan que no es una hermosura, 2500 años después, ver navegar una Trieres por las aguas del Egeo al aire y al sol de la bahía de Salamina. De hecho, y volvemos a lo que estaba diciendo antes, Tucídides dice: Temístocles persuadió a los atenienses a construir las naves y éstas todavía no tenían puentes en toda su extensión. El vocabulario técnico griego es difícil porque, claro, no tenemos los equivalentes exactos, pero lo que está diciendo es que no hay una cubierta corrida como la de la Olimpias en la época de Temístocles, en el 480. De hecho, unos años después, en el 467, Cimón, y lo recoge Plutarco, dice: Temístocles las había pertrechado, las trirremes, desde el principio para la velocidad y la maniobra, pero Cimón las hizo más anchas y las dotó con pasarelas entre sus puentes, de manera que, cargadas con muchos hoplitas, con soldados de infantería, de marines, de infantería de marina, se comportaran con mayor eficacia en el combate. La Olimpias es un modelo de mediados del siglo V, de la segunda mitad del siglo V, de la guerra del Peloponeso, una nave con puertas corridas. Yo sospecho que las naves de Salamina debían tener este aspecto de un artículo que publicamos hace poco en una revista española, con una sola pasarela central para el manejo de los remeros, pero sin esas cubiertas corridas, solamente un puente a proa y un puente pequeño a popa, que es lo que nos dice exactamente Heródoto y lo que nos dice también Plutarco. Por tanto, serían barcos más livianos, más ligeros que la Olimpias que acabamos de ver. En todo caso, fíjense el enorme parecido entre esta imagen de estos voluntarios remando y el relieve en Lenormand que les enseñaba antes, y el aspecto de la dotación remando, muy apelotonada. Piensen que en un barco de estos de 30 metros, según un epígrafe griego, había 170 remeros, más 10 marinos encargados de la jarcia, más 20 especialistas y mandos, más 14 infantes de marina, 4 arqueros y 10 hoplitas. Es decir, el barco estaría completamente abarrotado. Insisto, la mayoría de los especialistas pensamos que no siempre irían al completo. Este barco puede navegar con una bancada menos de remeros o incluso llevando una bancada descansando y la otra remando, como se ve aquí. Fíjense que la bancada inferior tiene los remos recogidos y está solamente con los 2 remos de la bancada superior. ¿Cómo funcionaban estos barcos en batalla? ¿Cómo lucharon en Artemision? ¿Cómo lucharon en Salamina? En realidad, de los modelos jonios y atenienses y chipriotas y egipcios debían ser muy parecidos. Es el propio barco el arma, es decir, no hay artillería, que no existe, no hay catapultas en esta época, no hay lanzadardos y apenas hay 4 arqueros en cada barco. De manera que el arma es el propio barco y el arma es su espolón, una pieza de bronce que en el caso de una trirreme pesaría en torno a 150-200 kilos. El martes que viene, cuando hablemos de las Islas Hégadas, les enseñaré un verdadero cementerio de espolones de una batalla siglos posterior de la Guerra Púnica. El espolón es el arma decisiva, pero claro, depende de las bancadas de remeros que maniobren el barco con gran agilidad, que lo permitan moverse y virar o girar con mucha agilidad, de remeros libres, como decía. En la época de Salamina, en esta campaña, la única formación que parece haberse empleado con seguridad es en Artemision, precisamente en estas primeras escaramuzas, combates iniciales. Cuando los griegos recibieron la señal, lo primero que hicieron fue orientar sus proas hacia los bárbaros y con las popas reunidas formar un círculo. Es una maniobra defensiva contra la cual hay varias tácticas de ataque de las que les hablaré el martes que viene, porque si no, hoy no tenemos tiempo, que permiten formar los barcos, y no es fácil, hace falta mucha disciplina, porque claro, el agua se está moviendo, hay corrientes, y que los barcos no choquen entre sí formando este círculo es complicado. Esto se emplea en Artemision, pero no se va a emplear en Salamina. En Salamina, básicamente hay 2 movimientos básicos. Bien, embestir más o menos en oblicuo o más o menos en perpendicular contra el costado del barco enemigo, aprovechando una mayor velocidad, y en el momento en que se produzca el impacto, fiar, es decir, remar hacia atrás, de manera que el espolón se retire y entre el agua a borbotones en el casco del barco enemigo, que además se va a deshacer con facilidad al no tener un sistema de cuadernas, o incluso aprovechando el ritmo de las olas, como dice Esquilo en el verso 419 de Persas, aprovechar el balanceo del barco y conseguir que el atacante impacte en el barco cuando está alzado en lo alto de una cresta de una ola y el barco vuelque, dado su escasa manga, apenas 5 metros de anchura. La otra opción, que es incluso mejor,
es barrer longitudinalmente el barco enemigo, arrancando toda la bancada de remos y dejándolo efectivamente inerme, incapaz de maniobrar y posiblemente matando a muchísimos de los remeros, porque cuando un barco entero de 26 toneladas arrastra el remo que yo estoy sujetando, lógicamente me va a partir las costillas y me va a descoyuntar dentro de mi bancada de remos. En las maniobras de envolvimiento rompían las palas de los remos de las embarcaciones mayores o sus gobernalles, que son los timones de espadilla, no hay timones de codaste, son timones de espadilla, o cortaban los remos o separaban totalmente las naves, las deshacían, y les causaban tantos daños como el espolón en un ataque frontal, que es el modelo 1 que tienen ustedes ahí. Esto es más tardío, es de a piano, pero las tácticas son exactamente las mismas. Efectivamente, en maniobras de escuadra había otras maniobras, el Periplus y el Diegplus, pero no voy a hablar de ellas hoy por razones de tiempo, volveré sobre ello quizá la semana que viene cuando hablemos de las Islas Segadas. En el año 480 debía ser inusual las maniobras de amordaje, es decir, esto no es Lepanto, donde una galera, una galeaza lleva muchísima infantería, los barcos se abarloan y se cruza como si fuera una batalla terrestre sobre las cubiertas de las galeras. Piensen que en esta época, lo dicen las fuentes, epígrafes o los textos, según Plutarco llevaban 14 hoplitas y 4 arqueros, 18 personas, o según el epígrafe de Trecén, que es un epígrafe de la época, o que copia un texto anterior, aunque sea más tardío, 10 y 4, en total 18 hombres. Con eso no puedes asaltar un navío enemigo que tiene 200 remeros que se pueden defender, aunque no tengan armamento hoplita. Los persas llevaban más, llevaban en torno a 30 infantes persas, porque Jerjes no se fiaba de la lealtad de los barcos chipriotas, corintios, y ponía infantería propia, y eso no da para un gran trozo de abordaje, un gran contingente de abordaje. Pero es que además, con 5 metros de manga, de ancho, son barcos muy inestables. En la Olimpias, que es mucho más pesado y mucho más grande, una persona saltando de una pasarela a la otra se nota abajo, y lo dicen los remeros, que se nota un balanceo. Y de hecho hay una anécdota muy divertida que cuenta Heródoto, que es que después de la batalla de Salamina, cuando Jerjes regresaba a Asia en un barco, el barco iba lleno de cortesanos y se sobrecargó en la parte alta. El centro de gravedad empezó a sufrir, había mala mar, el barco empezó a balancearse, a cabecear y a balancearse, y el capitán dijo que había que aligerar la carga. De manera que los nobles se posternaron ante el gran rey y se arrojaron al mar, con lo que la nave pudo arribar indemne a Asia. Si eso no es lealtad y sacrificio, no lo es nada. Es posible que la anécdota sea apócrifa, pero si no es vero, event trovato. En todo caso, en Salamina probablemente más que abordajes, lo que hubo son ataques a espolón y no grandes batallas de cubierta a cubierta al estilo de Lepanto. El aspecto, no sé, más que el de la ilustración anterior, sería este, ¿no? Con muy pocos hombres, en este caso protegiendo al Quibernetes, al remero. Bien, pues hemos visto que, aplastada la resistencia de Termópilas, retirándose los navíos griegos hacia el sur, el ejército de Jerjes avanza desde el paso de las Termópilas, que está aquí, y nos dice Heródoto que marcan por el interior, antes habían marchado por la costa, aunque es probable, yo veo bastante probable, que hubo una segunda columna que no menciona Heródoto, que baja por la costa a lo largo de la ruta principal. Hay incluso un intento de atacar el santuario de Delfos, pero el intento fracasa, según Heródoto, por una serie de prodigios. Lo que es asombroso es que, según el diario de Heródoto, que es muy detallado, en apenas 6 días el ejército persa cubrió 220 kilómetros a casi 40 kilómetros al día, desde Termópilas hasta Atenas, lo cual es sumamente improbable o imposible para un ejército, hasta el punto de que la mayoría de los especialistas, Strauss y otros, piensan que se trataba de las avanzadas de caballería y de infantería ligera del ejército y que el grueso llegó a Atenas 6 o 9 días después de las Termópilas. Pero como ven, la campaña se desarrolló con una enorme rapidez, mientras que la flota persa, en persecución de la flota griega, bajaba por el estrecho y se plantaba ante la bahía de Fálero, el futuro puerto de Atenas. ¿Y cuál es la sorpresa? Que Atenas y el Ática están abandonadas, vaciadas. Temístocles había conseguido convencer a la población ateniense de que aquel oráculo de Delfos, del que hablaba antes, que hablaba del valladar o de la empalizada de madera, eran en la práctica los muros que formaban los cascos de los barcos de la flota. Y por tanto convenció a la inmensa mayoría de los ciudadanos atenienses para que abandonaran la ciudad a los persas, se trasladaran a la isla de Salamina, que está justo enfrente, aquí, cruzando, y por tanto cuando el ejército persa llega a Atenas se la encuentra vacía.
Bueno, no vacía del todo, porque hay unos cuantos defensores, gente mayor sobre todo, que habían decidido que no, que el oráculo no se refería a los muros de los cascos de los barcos de las trirremes atenienses, sino que se refería a una vieja empalizada de madera que había habido en la Acrópolis de Atenas. El caso es que el asalto fracasa al principio, pero luego Jerjes toma la empalizada con cierta facilidad. A pesar de que la empalizada de madera no les había dado resultado, los griegos que se habían refugiado en la Acrópolis se negaron a aceptar las ofertas de capitulación que les hicieron los pisistrátidas, porque en el ejército de Jerjes iban griegos, iban, por ejemplo, los familiares de Hipias, un tirano ateniense exiliado, o de Marato, un rey espartano exiliado. Los persas, tras haber acabado con todos los defensores, saquearon el santuario e incendiaron toda la Acrópolis. Y eso, señores míos, es la razón por la cual a partir del 480 empezamos a hablar del arte clásico en Atenas, porque todas las ofrendas, todas las esculturas arcaicas del siglo VI que estaban como ofrendas en el primer Partenón de la Acrópolis fueron destruidas por los persas, troceadas, y cuando después de Salamina los atenienses regresaron a la Acrópolis, piadosamente recogieron todos los trozos de las esculturas troceadas y los enterraron en fabisas, en zanjas sagradas, como expiación. Y la nueva generación de escultura está ya en un modelo distinto, que es lo que llamamos el arte clásico más antiguo, el arte severo. Todas estas esculturas que encontramos del siglo VI y muy de principios del siglo V en la Acrópolis de Atenas, en el Museo de la Acrópolis, son las troceadas por los asaltantes persas en el saqueo de Atenas tras Termópilas y tras el avance persa desde el Artemisio. Es muy complicado porque, según un epígrafe, el llamado Decreto de Trecén, la evacuación del Ática se había producido muy pronto, incluso cuando estaban luchándose en el cabo Artemisio y en las Termópilas. Según Heródoto, no, la evacuación fue muy precipitada justo ya cuando los persas estaban llegando, y hay distintas teorías recientes en las que no vamos a entrar sobre una retirada escalonada desde la época de las Termópilas, otros que piensan que hubo dos evacuaciones, una primera y luego una segunda más avanzada, pero en fin, lo que nos interesa, sea como fuere, es que Atenas estaba vacía, los defensores de la empalizada de madera fueron aplastados y la población, el grueso, estaba en la isla de Salamina. Por tanto, estamos en una situación estratégica en que los espartanos, los corintios y la mayoría de los habitantes del Peloponeso, que es la única zona de Grecia que no está controlada por Jerjes, están concentrados aquí, en el istmo de Corinto, y su tendencia natural es proteger su tierra en este paso estrecho. Los atenienses están refugiados aquí en la isla de Salamina y lo que quieren es no abandonar a los persas todo el Ática, sino recuperarla de la manera más rápida posible. Por tanto, combatir contra los persas en mar, que es donde las fuerzas están más igualadas, sobre todo después del desastre marítimo de Jerjes en Artemisio y en Eubea. Y en cuanto a los persas, pues tienen dos opciones. Tienen la opción de desembarcar en el sur, en Citera, que es lo que le sugiere sus almirantes a Jerjes. Tienen la opción de bloquear a la escuadra griega en Salamina y esperar a que los propios griegos se pongan nerviosos y abandonen la concentración para proteger cada uno su propia ciudad, abandonando a los atenienses a su suerte. Están estas distintas opciones. Y aquí es de nuevo donde el papel de Temístocles, según Heródoto, es decisivo. Por un lado, admite que el mando de la flota se entregue a un espartano, que al fin y al cabo es la sociedad militarizada por excelencia, Euribíades, aunque los propios espartanos reconocen que en el mar quien manda es Temístocles, pero sobre todo convence a los peloponesios, a los corintios, a los lacedemonios que luchen en el mar, a pesar de que los espartanos tienen 16 naves solo y Atenas 200. Y lo hace con argumentos tácticos sobre la ventaja que tienen ahora porque la escuadra persa ha sido reducida, porque en un espacio reducido como es la bahía de Salamina los persas no pueden aprovechar su superioridad numérica. Pero junto con estos argumentos tácticos lo que hace es amenazarles. Dice, señores, si los peloponesios, los corintios se retiran al Peloponeso, nosotros cogemos nuestras 200 naves, embarcamos a la población y nos vamos a Siris, nos vamos a Italia y fundamos una nueva Atenas en Italia. Y allá se las compongan ustedes con los persas. Finalmente, lo que ocurre es que el propio Temístocles permanece con consejos de guerra discutiendo hasta que los persas copan efectivamente a la escuadra griega en la bahía de Salamina y ya no pueden salir aunque quieran, como dice Heródoto. Al tiempo de todas estas negociaciones entre el palo y la zanahoria, intoxica Temístocles a Jerjes enviándole a un desertor, Sicino, otro, ya estaba Hipias, ya estaba de Marato, es decir, que digamos
Jerjes estaba tan acostumbrado a tener exiliados griegos enemigos de los griegos de Grecia que no le extrañaría que llegara otro diciendo que los griegos estaban muy desunidos, que estaban a punto de abandonar y que si atacaba la victoria sería fácil. Es decir, provoca a Jerjes con este individuo, que se ha dicho muchas veces que si no era real, que si es una invención, pero es que se nos dan tantos detalles que era el preceptor de los hijos de Temístocles, que cuando terminó la guerra se le hizo ciudadano de Tespias, que parece probable que sea un personaje histórico. El caso es que toda esta combinación de diplomacia, de palo y zanahoria y de engaño hace que Jerjes cometa el gran error que cometió. Muchos de sus almirantes querían atacar a los griegos en el fondeadero. Es lo que Cicino le propone y es lo que el rey decide. Solamente un almirante le dijo lo contrario, y ese almirante, volveremos a hablar de ella dentro de unos minutos, era una mujer, Artemisia. Artemisia, la gobernante tirana de Halicarnaso, curiosamente la ciudad natal de Heródoto, que le dice: Señor Jerjes, reserva tus naves y no trabes una batalla naval, pues por mar nuestros enemigos son muy superiores, como lo son los hombres a las mujeres. Si mantienes tus naves aquí, bloqueando la bahía de Salamina, los griegos no estarán en condiciones de oponerse a ti durante mucho tiempo, por cuestiones de alimentación y por desuniones. Lograrás dispersarlos y todos ellos huirán a sus respectivas ciudades. Y además, si diriges tus efectivos terrestres contra el Peloponeso, lo probable es que los griegos no se queden impasibles y que no quieran combatir y que retroceden para defender sus ciudades. Pero, pese a que su almirante, femenino, que Heródoto admira, le aconseja, esto es el ataque por sorpresa lo que decide Jerjes. Y así la batalla empieza en un espacio donde tenemos la costa del Ática, aquí está Atenas, lo que será el puerto del Pireo, que todavía no está construido, la isla de Salamina y una gran bahía interior, la bahía de Eleusis, que se comunica por el mar, por un canal, el canal de Mégara, y este otro, que es el canal de Salamina. A la boca de este canal hay una isla y la población de Atenas está aquí, básicamente, bueno, también están en Eleusis y en otros sitios, pero están aquí en Salamina, y la flota combinada está en estas bahías, enfrente del Monte Galeo, enfrente del continente. Y la flota persa ha tomado la posición en la bahía de Fálero, en Muniquia y en el Pireo. Y aquí empiezan los acuerdos de los especialistas y los desacuerdos. El acuerdo, hoy ya general, es que la batalla se libró en este espacio, confinado entre el promontorio de Cinosura y la isla de Psitalea, aquí, y no fuera, como se había creído en algunos momentos en el siglo XIX. Fue en este espacio confinado en el interior, y todo el mundo está de acuerdo ya contra Hamon, que pensaba lo contrario, que la isla de Psitalea, que hablan las fuentes, es esta de aquí, y no la de San Jorge, Agios Georgios, está aquí. Hamon pensaba que Psitalea, que citan las fuentes, ahora hablaremos de ella, estaba aquí. Estos son los dos únicos acuerdos, pero en todo lo demás junten a 4 especialistas y dirán 4 teorías diferentes. En primer lugar, Diodoro Sículo dice que Jerjes mandó 200 barcos, los 200 barcos egipcios, en un rodeo de 30 kilómetros para sellar el canal de Mégara e impedir que la flota griega pudiera escapar por aquí, que es exactamente lo mismo que había intentado hacer en Eubea. Pese a eso, como Heródoto no menciona este movimiento, o aparentemente no lo menciona, algunos especialistas dicen que esto no existió. Pero el hecho es que en la batalla principal los egipcios, nada menos que 200 barcos, no aparecen. Tampoco hay acuerdo con el tema de los corintios. Heródoto, que les tiene mucha manía, dice que los 40 barcos de Corinto huyeron nada más empezar la batalla y que no volvieron hasta que la batalla ya estaba decidida. Pero que solamente los atenienses dicen eso. El resto de Grecia dicen que combatieron y bien. Muchos pensamos que en realidad este movimiento de la flota egipcia tiene sentido porque es exactamente lo mismo que acababa de hacer en Eubea, repetir la maniobra de Copo, y que los corintios en realidad fueron desplegados para vigilar que los egipcios no entraran por la retaguardia y atacaran por la espalda a los griegos, y que por tanto cumplieron una función táctica, y cuando vieron que los egipcios no llegaban, volvieron al combate. Y tampoco hay acuerdo en muchos aspectos como las fuerzas. De todo yo les pido únicamente que tengan en cuenta que la flota griega ha crecido desde Artemision, ha pasado de tener unos 300 barcos a tener 380, incluyendo 2 barcos desertores de la flota de Jerjes, solamente 2, aquí. Aunque Esquilo
dice que son menos, dice que son 300, pero las cuentas de Heródoto cuadran. Y la fuerza de persas se estima por los especialistas que han hecho más números, y yo he hecho unos cuantos también, en torno a las 600 trirremes si se descuentan lo que se había perdido en Artemision, y no las 1000 que dice Esquilo, que supondría que no se habría perdido nada en todas las tormentas y en todas las batallas. Es decir, en principio tendríamos 600 barcos persas contra unos 380 griegos. Al igual que la distribución de la flota persa que hemos visto antes, este cuadro que les he hecho muestra la enorme importancia del peso de la flota ateniense. Hay al menos 180 barcos que suponen el núcleo principal. Si los atenienses se van a Siris, a Italia, el resto de la fuerza griega no tiene nada que hacer. Los pueblos cercanos a la boca del Peloponeso, Corinto, Epidauro, Egina, tienen 30, 20, 40 barcos, pero todos contribuyen. Las islas Cícladas, pues con 2 barcos, 1, 2, algún pentecóntero. Esparta solamente tiene 16, todavía es una potencia solo terrestre. De Crotona, de Italia, solamente viene un barco. Me dirán ustedes, ¿y cómo no contribuye Sicilia? ¿Cómo los griegos de la Magna Grecia no contribuyen? Bueno, en Siracusa gobierna Gelón, que está bastante ocupado porque al tiempo que se está luchando esta campaña contra los persas en Salamina, él está luchando en Hímera contra los cartagineses, que están intentando acabar con el control griego de la mitad occidental de Sicilia. Por tanto, los griegos de la Magna Grecia, salvo este solitario barco de Crotona, no mandan ayuda. Los barcos son distintos, porque los barcos persas son más veleros, cuando digo persas digo jonios, digo egipcios, chipriotas, lo dice Heródoto, eran más numerosos y más veleros y llevaban más infantes de marina, llevaban 30 combatientes, mientras que los barcos griegos llevaban entre 14 y 18 combatientes y constantemente nos dice Plutarco y nos dice Heródoto que eran barcos más pesados y además inferiores en número. Temístocles convence a los demás almirantes y a Euribíades, al almirante espartano, de que en un espacio confinado, en un espacio reducido, y esto lo dejo para que lo lean con calma cuando esté subido a Internet, era mejor combatir en las aguas confinadas de Salamina, donde la superioridad numérica persa contaría menos. Es más complicado de lo que parece, porque unos años después el almirante Formión en Naupacto decía justo lo contrario, que la flota inferior debe manejarse en un espacio abierto. Pero el caso es que Temístocles prefiere combatir con un número inferior de barcos en este espacio reducido. Y aquí tenemos la reconstrucción que hicimos en un artículo que yo publiqué hace un par de años o menos, con los egipcios que marchan a avanzar hacia cerrar el canal de Mégara, el grueso del ejército de la flota persa aquí, en la zona de Atenas y en Psitalea, y los recaladeros de la flota ateniense con los corintios que van a vigilar el canal de Mégara. Y fíjense, este es el texto de Diodoro, hizo zarpar a la flota egipcia con la orden de bloquear el paso entre Salamina y la Megáride. El resto de la flota fue enviado a Salamina. Y aunque Heródoto no habla de esto, y se ha dicho, como no lo dice Heródoto, no existió, dice otra cosa. Arístides, otro de los enemigos políticos, pero en este momento aliado a Temístocles, va a ver a Temístocles y le dice, da lo mismo, lo dice Aristóteles a Temístocles la noche anterior de la batalla, que los peloponesios quieran, aboguen mucho o poco por zarpar de aquí e irse. He de decirte, porque lo he visto con mis propios ojos, que en estos instantes, aunque los corintios y el mismísimo espartano Euribíades quisieran hacerlo, no podrán abandonar Salamina, pues estamos totalmente rodeados por el enemigo. Eso solo puede significar que también la otra salida, el canal de Megara, está cerrado. Al menos yo lo veo así. El caso es que como dice Esquilo, formarán en 3 líneas el grueso de la escuadra de los persas y el resto de las naves dispusieron en círculo alrededor de la isla. Esto es una poesía, es una obra literaria, pero también se podría entender que ese círculo es que está rodeando la isla en la contingente egipcio. Mientras tanto, los corintios, dice Heródoto, los atenienses dicen que cuando vieron que su nave capitana huía, los corintios hicieron lo propio, hasta que dieron la orden de virar de bordo reuniéndose con la flota cuando todo había terminado. Esto que les comentaba. En realidad, ya digo que el propio Heródoto reconoce que la mayoría de los griegos decían que no, que los corintios habían luchado y bien. Sea como fuere, si quitamos entre los persas los 200 barcos que se van al canal de Mégara, van a entrar en la bahía con 400 trirremes y los griegos coaligados parten de 380, menos 40 que se van a Mégara y 12 de Egina que se han ido a proteger su ciudad, quedan 328. Es decir, probablemente la disparidad de fuerzas será de 328 trirremes griegas contra 400 persas, que no es
Es una superioridad muy importante, pero no es una superioridad aplastante o abrumadora. Tampoco sabemos exactamente cómo fue la disposición de las tropas. Cuando les hablé hace unos años aquí de la batalla de Maratón, les decía, si cogen ustedes 6 investigadores distintos, cada investigador coloca las fuerzas enfrentadas en un lugar distinto de la llanura de Maratón, porque las fuentes no permiten decirlo si estaban en esta posición o en esta o en esta. Hay todo este mare magnum. Bueno, pues en Salamina pasa un poco lo mismo. Lo único que sabemos es que al llegar la medianoche desplegaron los persas su ala occidental en dirección a Salamina y entraron por los dos huecos entre la isla de Psitalea y la isla de Salamina y el continente. Por aquí entraron los persas y formaron la línea de batalla con los fenicios en su ala derecha, los jonios en su ala izquierda y en el centro. Pero fíjese qué cosa más complicada. Entrar navegando de madrugada en la oscuridad, maniobrar, girar 90 grados, volver a girar 90 grados y quedar alineados frente a los fondeaderos de los barcos griegos. Bien. Aquí cada autor, Heródoto, Diodoro, dicen cosas distintas. Cauquel, uno de los grandes especialistas, dice Heródoto proporciona un batiburrillo de historietas que impiden una reconstrucción coherente. Hombre, no es así, pero sí es cierto que con los datos disponibles, si utilizamos a Diodoro, los persas habrían entrado por este lado, formados así, pero el espacio entre el continente y la isla de Salamina es de apenas 1,5 kilómetros, no cabría la flota persa y tendría que haber estado formada en 9 líneas, cuando Esquilo dice expresamente que eran 3 líneas. Pero, en cierto modo, la maniobra sería relativamente sencilla. En cambio, Hammond lo que propone es una maniobra mucho más compleja en la que los persas habrían entrado durante la noche, habrían hecho una compleja serie de variaciones y habían formado en esta línea noroeste-sureste, mientras que los barcos griegos salían de sus fondeaderos y se les enfrentaban. Esta formación tiene la ventaja de que da unos 4 kilómetros donde sí cabría la flota persa de 4 kilómetros, porque cada trireme en boga de combate ocupa unos 20 metros de ancho. Es decir, entre lo que es la trireme, los remos a cada lado y el espacio que debe dejar con el trireme de al lado, con la trireme de al lado, para que pueda navegar, sería 20 metros. En 3 líneas, pues saldrían unos 4 kilómetros. Sabemos por las fuentes que los atenienses ocupan el ala izquierda, los eginetas, megarenses y espartanos el ala derecha, el resto de los griegos el centro, y que por su parte los persas, mucho más numerosos, tenían los fenicios en este lado, enfrente de los atenienses, y los jonios en este lado, enfrente de los megarenses y eginetas y espartanos. La isla de Psitalea, de la que les hablaba antes, juega un papel importante porque nos dicen las fuentes que antes de entrar por la noche desembarcaron tropas, 400 hombres en la isla, los persas, para que cuando estallara la batalla la mañana siguiente, los náufragos persas que tuvieran que saltar al agua al hundirse sus barcos pudieran llegar a la isla nadando y se salvaran, mientras que los griegos que pudieran llegar a las riberas serían muertos o apresados por esta guarnición que se quedó aquí. Y varios textos, Esquilo, Heródoto, Tucídides, mencionan esta isla y mencionan este episodio marginal, pero que tiene sentido colocando la isla de Psitalea aquí y explica bien la maniobra complejísima de la armada persa. En todo caso, lo dice Esquilo, quizá testigo presencial. Después de que el día radiante con sus blancos corceles ocupó con su luz la tierra entera, al amanecer los barcos griegos abandonaron aquí sus fondeaderos y formaron en línea de batalla. En primer lugar, un canto, un clamor a modo de himno procedente del lado de los griegos. El terror hizo persa de todos los bárbaros defraudados en sus esperanzas de haber sorprendido a los griegos en los fondeaderos, pues no entonaban los griegos el sacro peán, el cántico de guerra, previo a la batalla, como preludio para la huida, sino como quienes van al combate con el coraje de almas valientes. Inmediatamente, como hemos visto en el vídeo, con cadenciosas paladas del ruidoso remo, golpeaban las aguas profundas del mar al compás del sonido del mando. Rápidamente todos los persas estuvieron al alcance de nuestra vista. Ya no era tiempo de dilaciones. Inmediatamente una nave clavó en otra su espolón de bronce. Y realmente el espacio es tan restringido que la batalla no dio para muchas fines tácticas. Básicamente, de inmediato, dice Esquilo, quizá probablemente testigo presencial, una nave clavó en otra nave su espolón de bronce. Inició el ataque una nave griega y rompió en pedazos todo el mascarón de proa de un barco fenicio. Cada cual dirigía su nave contra otra nave. Este sería el aspecto, con la salvedad de que yo no creo que las trirremes de este momento tuvieran esta cubierta corrida, como he dicho antes, sino solamente un pequeño puente
delante para los 14 o 15 hombres. Las fuentes que hay, Esquilo, Heródoto, Diodoro, coinciden en una cosa, y es que los griegos consiguieron mantener la formación mejor que los persas, que acababan de entrar de noche, de madrugada, por el canal a ambos lados de Psitalea. El ala derecha, dice Esquilo, en formación correcta, con orden, vería en cabeza. De inmediato, cada cual dirigía su nave contra otra nave. La armada persa, como la multitud de sus naves se iba pelotonando dentro del estrecho, ya no existía posibilidad de que se ayudasen unos a otros, sino que entre ellos mismos se golpeaban. Tiene sentido, si han entrado de noche, han tenido que hacer la variación y formar. Dice Heródoto, los griegos combatían con disciplina y en formación, mientras que los bárbaros no habían mantenido la suya y no efectuaban con coordinación maniobra alguna. Diodoro lo mismo, formación. Dice Lazenby, y tiene razón, fue una batalla de marineros ganada no por la brillantez táctica, sino, digan lo que digan algunos investigadores modernos, sino por dura lucha. Lo que sí sabemos es que, porque lo dice Diodoro, es que al final el ala de los atenienses derrotó al ala fenicia y posiblemente porque los corintios llegaran por la retaguardia envolvieron el ala de los persas y les persiguieron hasta la costa para luego regresar a la batalla y ayudar, atacando por el flanco retaguardia. Es decir, la destrucción de la flota persa, el pánico, se inicia por el lado de los fenicios y toda la formación se descompuso. Durante unas horas la batalla fue indecisa, pero la destrucción del ala derecha persa, formada por los barcos fenicios, llevó al colapso. Pero fue una batalla dura. Fíjese lo que dice, por ejemplo, Heródoto. Un navío de Samotracia, es decir, al servicio persa, embistió una nave ateniense. La nave ateniense se estaba hundiendo, pero una nave de Gina, aliada de los atenienses, echó a pique al barco samotracio. Pero como los samotracios manejaban bien la jabalina, abatieron a los aginetas y se apoderaron de su embarcación. Es decir, es una lucha en la que ambos bandos causan bajas y luchan con valentía. El aspecto de la batalla pudo ser esto en un momento dado, en las zonas de la bahía, y es lo que dice Esquilo. Las naves griegas puestas en círculo les atacaban, rodeándoles. Se iban volcando los cascos de las naves y ya no se podía ver el mar lleno como estaba de restos de naufragios y la carnicería de marinos. Las riberas y los escollos iban llenando de cadáveres. Cuantas naves quedaban de la armada bárbara, todos remaban en pleno desorden buscando la huida. Los griegos, en cambio, como a atunes, como en una almadraba de pesca de atunes o en un copo de peces, con restos de remos, con trozos de tablas de los naufragios, los golpeaban, igual que se hace hoy en día en Barbate con los atunes, los machacaban. Lamentaciones en confusión mezcladas con gemidos se extendieron hasta que lo impidió la sombría faz de la noche. Y cuenta Heródoto, además, que muchos persas se ahogaron porque no sabían nadar. Se supone que se refiere a los soldados de los barcos, porque los marinos jonios, chipriotas, sabrían nadar perfectamente, mientras que los marinos griegos se podían salvar nadando hasta la costa. Y volvemos a este personaje que sale en esta película espantosa, que es la sucesora de 300, que se llamó El origen de un imperio. Esta es Artemisia en la versión de la película, cuando Heródoto menciona a Artemisia, una mujer que tomó parte en la expedición contra Grecia y que por quien siento especial admiración, ya que ejercía personalmente la tiranía, era viuda y era regente, oriundo de Halicarnaso, aportaba 5 navíos, un 1% de la escuadra persa. Fue ella quien dio a Jerjes los más atinados consejos. Ese consejo que les he leído antes de no entrar en combate sino esperar a que la coalición se deshiciera. La nave de Artemisia se vio acosada por un navío ateniense. Como no podía escapar, Artemisia embistió violentamente a una nave de su propio bando. Yo no puedo precisar si lo hizo premeditadamente. Sea como fuera, la nave ática, al ver que embestía a un navío bárbaro, mandó cambiar el rumbo y se dirigió contra otras naves. Artemisia pudo escapar. El ateniense dijo, bueno, si está atacando es que es de nuestro bando. Es difícil distinguir en la confusión de la batalla. Y cuenta Heródoto también a Herminias de Paleme, el personaje que precisamente persiguió a Artemisia, si hubiera sabido que a bordo de aquella nave iba Artemisia, no habría cejado hasta haberla apresado, pues esa es la orden que habían recibido los triarcas, los capitanes de navío atenienses. Es más, incluso se había ofrecido una recompensa de nada menos que 10.000 dracmas para quien la capturase viva, puesto que consideraban algo inadmisible que una mujer hiciera la guerra a Atenas. Yo lo dejo aquí. Las consecuencias inmediatas de la batalla, Jerjes había observado la batalla desde un monte cercano en el Ática, es que el propio Heródoto reconoce que los persas se superaron a sí mismos y demostraron más valor que Neubea, solamente 2 naves desertaron, aunque Justino dice que los jonios desertaron, no parece que fuera así.
Jerjes, en su ira, castigó a los fenicios por calumniar a los jonios y, en cambio, y les ejecutó a varios triarcas, recompensó a varios griegos de su bando, samios en este caso, que habían capturado naves griegas. Pero lo cierto es que la batalla fue una derrota sin paliativos para los persas. Nunca en un solo día ha muerto un número tan grande de hombres. Una vez los 200 están en el agua, si los matas a palos como atunes, se van a morir, evidentemente, de muerte natural, porque nada es más natural que te maten si te dan con la cabeza dentro del agua. Griegos también sufrieron presas, muchos triarcos que capturaron navíos griegos, pero dice Heródoto, y es lo que pasa en las batallas, los bárbaros perdieron el mayor número de naves justamente cuando los de la primera línea se dieron la vuelta para huir, porque ofrecieron la popa y el flanco desprotegido a los espolones de los barcos griegos. Es en la huida donde se producen la mayor parte de las bajas. No sabemos las bajas que hubo. Ctesias habla de 500 naves persas, hubiera sido el aniquilamiento. De hecho, Diodoro habla de 40 naves y los persas más de 200. De 600, que es factible, porque al terminar el día, al caer la noche, los griegos pensaban que esto no había terminado, es decir, no había sido una victoria absoluta. Los griegos se prepararon para una nueva batalla, pues suponían que el monarca iba a volver a utilizar las naves que le quedaban. Pero no fue así. De hecho, el rey lo que estaba haciendo era un dique, un malecón, para unir por tierra y usar sus fuerzas de tierra entre el continente y la isla de Salamina, una especie de invasión por tierra usando una especie de dique o de malecón hecho de piedras, que trabajó en ellas 4 días, pero luego lo abandonó. Y lo cierto es que en los días siguientes a la batalla, no voy a explicarles en detalles el cuadro, pero el Termópilas más 12 en la batalla de Salamina, en los 6 días siguientes hay una serie de maniobras tanto del ejército persa como del ejército griego de tierra, pero nos dice con razón Heródoto que Jerjes tiene miedo de que la flota ateniense o la flota griega aliada victoriosa parta hacia el Helesponto y corte los puentes que unían Asia con Europa y, por tanto, deje aislado al ejército de tierra persa en territorio griego. Si eso pasa, sí sería un desastre. Así que, ante esta posibilidad de que los griegos lancen un ataque de sorpresa y destruyan muy al norte los puentes, la logística del ejército de tierra comprometida porque la flota ya no domina el mar, el hecho de que ya no va a ser posible desbordar por el mar a los griegos hace que el rey decida volver a Asia, donde hay asuntos más importantes que le ocupan, deja un ejército con Mardonio, unos 40 a 60.000 hombres en el continente para continuar la campaña al año siguiente y marcha hacia Asia. En realidad, al perder la armada, la escuadra, Mardonio, a pesar de tener un potente ejército de tierra, no tiene ninguna posibilidad. Al año siguiente sería derrotado y muerto en Platea y los atenienses y los griegos se librarían para siempre de la presencia persia en su territorio. Para terminar ya prácticamente les voy a leer 2 textos casi. En este punto, dice Heródoto, me veo necesariamente obligado a manifestar una opinión que será mal acogida por la mayoría de la gente. Si los atenienses, asustados, hubiesen evacuado su patria, o bien si se hubiesen quedado en ella, pero rindiéndose a Jerjes, es decir, si se hubieran ido a Siris o se hubieran sometido con el agua y la sal, ningún estado con el pan y la sal, ningún estado griego hubiera intentado poner resistencia al rey por mar. Pues bien, si nadie hubiera puesto resistencia a Jerjes por mar, en tierra habría ocurrido sin duda lo siguiente. Los lacedemonios habrían sido abandonados por sus aliados, sus ciudades habrían sido tomadas una tras otra por los contingentes navales del bárbaro y se habrían quedado solos y habrían sucumbido heroicamente. Es decir, Heródoto tiene claro que la guerra se está decidiendo en el mar y no en tierra. Y Tucídides lo dice de otra manera e insiste en que el error fue de Jerjes al forzar la batalla. Bien sabemos que el persa pudo llegar desde los confines de la tierra al Peloponeso, sabiendo que los bárbaros han sido responsables casi siempre de sus propias derrotas. Esa es la imagen que en el siglo V se tenía de lo que había ocurrido. En todo caso, al año siguiente, en la batalla de Platea, por tierra, Mardonio muere, el ejército persa que se había quedado en tierra, huérfano de apoyo naval, es prácticamente destruido y los griegos recuperan el control de Grecia continental. Años después, los atenienses podían decir: afirmamos ciertamente que en Maratón nosotros solos, mentira, estaban los plateos también, pero bueno, en Maratón afrontamos el peligro entre los bárbaros en el 490. Y que cuanto más tarde, 480, volvieron a no poder defendernos por tierra, volvieron los persas, nos embarcamos con todo el pueblo en las naves y participamos en la batalla de Salamina. Esto fue precisamente lo que impidió que aquellos atacaran por mar y saquearan ciudad tras ciudad todo el Peloponeso. Y la mayor prueba de esto la dieron los propios bárbaros. Al ser vencidos por mar, consideraron que sus fuerzas ya no eran iguales y se retiraron a toda prisa. Se demostró claramente que la suerte de los griegos dependía de las naves.
Y esta es la conclusión principal. Salamina, mucho más que Termópilas, mucho más que Maratón, es una batalla decisiva en tanto en cuanto rompió la estrategia básica de Jerjes de apoyo mutuo de un ejército poderoso de tierra y uno de mar, y en la bahía de Salamina Atenas salvó su prestigio, salvó su ciudad porque volvieron a tierra y reconstruyeron mejor que antes la Acrópolis y su ciudad. Y con esto terminamos por hoy. Muchísimas gracias a todos.